y el amor de Dios esté en nuestros corazones. Amados hermanos, es un gran privilegio cuando nosotros nos congregamos para adorar, para servirle al Señor. En este momento vamos a estar estudiando por algunos minutos la palabra de Dios. Y lo que voy a estar enseñando es algo que ya todos hemos leído, hemos escuchado, pero la palabra de Dios se hace nueva cada mañana. Amados hermanos, Dios, al crear al hombre, y antes de crearlo, crea un plan de salvación para el hombre. También, plan de salvación para salvar al hombre. Pero Dios también establece dos pactos con el hombre. Dos pactos. El primer pacto lo encontramos en el Antiguo Testamento, donde Dios contiene una serie de leyes en el Antiguo Testamento. Una serie de leyes, algunas de esas leyes contienen la pena capital, o sea, la pena de muerte, algunas de esas leyes del Antiguo Testamento. El mediador de ese pacto antiguo fue Moisés. Dios escogió a Moisés para que sea el hombre. Dios daba las leyes a Moisés y luego Moisés las transmitía al pueblo. O sea, lo que Dios quería que ese pueblo haga. Esa ley o esas leyes tenían como objetivo principal, como casi todas las leyes, castigar a los transgresores, castigar la violación o los que violan esas leyes, como son las leyes en cada país. O sea, las leyes son creadas para castigar, aunque muchas veces no se hace, pero para eso están las leyes. O sea, las leyes contienen pena de diferentes grados para las violaciones, ¿verdad? Nuestro código muy pasado de moda porque es del 1844, una copia del código francés, nuestro código penal, y no se ha podido, aunque está renovado, no han podido aprobarlo, pero las leyes tienen esa función, todas las leyes, castigar el delito. Dios le da la ley a Moisés. Entonces encontramos aquí en el libro de Éxodos, capítulo 31, versículo 17, dice: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Dios le ordena al pueblo de Israel que reposara el 7º día, o sea, el sábado. Y en el capítulo 34 del mismo Éxodo, capítulo 34, versículo 27, dice así la palabra de nuestro Dios. Éxodo 34, versículo 27, dice así: Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. O sea, esa ley o esas leyes eran exclusivas para una nación, que era el pueblo de Dios, que era para Israel, no era para las demás naciones. Entonces, esas leyes primero
tiene como objetivo señalar y castigar el pecado. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 20, yo quiero que los hermanos, si pueden leer conmigo, Romanos capítulo 3, versículo 20, dice la palabra de nuestro Dios: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, esa era la función principal de ese pacto, de esa ley, o de esas leyes: señalar las faltas, señalar el pecado. Y en el capítulo 7 del mismo Romanos, versículo 7 dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciará. Eso era exactamente lo que hacía la ley: señalar la codicia, el pecado. Todo lo que era pecado, lo que estaba malo delante de Dios, la ley lo señalaba. Y eso es realmente lo que hacen las leyes. Pero no solamente se quedaba allí, llevaba una consecuencia inmediata. En el libro de Números, capítulo 14, versículos 29 y 30. Números 14, 29 y 30, dice la palabra de nuestro Dios, diciéndole así las consecuencias. O sea, el pueblo de Israel violó esas leyes, porque dice también en Jeremías 31, 31: he aquí vienen días, dice el Señor, estableceré nuevo pacto, nuevo convenio con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, porque ellos invalidaron. O sea, ellos no cumplieron mi pacto. El pueblo de Israel, no quiero que se me duerman, hermano, el pueblo de Israel no cumplió ese pacto, el pacto que Dios le había dado. Y fíjense las consecuencias. Números 14, 29 y 30 dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. O sea, todo ese pueblo que Dios le había jurado y le había prometido que iban a entrar a la tierra prometida, que fue conducida por Moisés, no pudieron entrar. ¿Y por qué no pudieron entrar? Porque pecaron contra Dios. Pecaron contra Dios. Desobedecieron las leyes que Dios había establecido para ellos. Entonces no pudieron entrar. Solamente dos, que eran los que conducían el pueblo y lo conducieron a entrar, que fueron Josué y Caleb. Y dice la palabra de Dios también en Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como
el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Eso establecía la ley. Pecar significaba violar la ley. Y es por eso que Romanos, el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, está señalando la condición paupérrima, la condición triste de ese pueblo. Y en el capítulo 3 de Romanos, versículo 23, dice: por cuanto todos han pecado. Oigan bien, todo el pueblo de Israel había pecado. Ellos habían pecado y violado, pero ellos creían que ellos no habían violado la ley, ellos creían que estaban bien. Y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el capítulo 6 del mismo Romano, versículo 23, dice: la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, que es el nuevo pacto. Entonces, eso contenía el antiguo pacto, leyes. Pero el que violaba esas leyes no podía vivir. Para poder vivir había que cumplir esas leyes. Entonces, ese era el gran problema. De todas las almas son mías, dice el profeta Ezequiel, pero el alma que pecare tiene que morir. Tiene que sufrir las consecuencias. Todo el que viola las leyes, bueno, hay países, por ejemplo, como en los Estados Unidos, que todo el que viola las leyes, no importa quién sea, es castigado. O sea, y eso es realmente lo que puede mantener la estabilidad de un país, de una democracia. O sea, que las leyes que crean los legisladores se cumplan. Pero si no se cumplen, que nada más son un montón de leyes ahí, entonces no hay estabilidad. Pero el alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel. Todas son mías, Dios las creó, Dios creó al hombre. Pero el alma que pecaba tenía que morir. Pero ahora en el nuevo pacto, que tiene como mediador, ¿a quién? A Jesucristo. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Lo encontramos en el Nuevo Testamento. O sea, el nuevo pacto lo encontramos trazado en el Nuevo Testamento, pero es profetizado desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos en Génesis cuando Dios promete la bendición a Abraham. En el capítulo 12, verso 3 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No está diciendo una sola nación, todas en las que estamos incluidos nosotros también. O sea, el segundo pacto tiene como mediador a Jesucristo. Y eso es muy maravilloso. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Primera a los Corintios, Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Segunda a los Corintios, quiero que vayan conmigo. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, que fue la ley, grabado con letra en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés cuando, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, ese pacto que Moisés traía, esa ley que Moisés traía del monte brillaba, pero era una ley que tenía un propósito temporal de conducir la vida de ese pueblo por algún tiempo. Y en el libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 28, dice la palabra de nuestro Dios. San Mateo 26, 28, nos dice un versículo muy leído cuando vamos a participar de la comunión. Dice
Mateo 26, 28. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea, esa es mi sangre del nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto fue sellado con la sangre de Cristo para remisión de los pecados de todos los hombres. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de nuestro Dios, Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. O sea, la gracia de Dios es tan amplia que tiene poder para limpiar a todos los hombres. Ahora, ese pacto no es solamente para las demás naciones, no excluye a los judíos. O sea, todos los judíos y todas las naciones, la sangre de Cristo puede limpiar, tiene poder. Y qué maravilloso que en estos momentos tiene poder. Y vamos a ver qué nos dice Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Dice así la palabra de nuestro Dios. Es maravilloso ver cómo Dios, por medio de su sangre, puede limpiar a todas las naciones. Hebreos capítulo 9, del 12 al 15, dice así la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra: y no por sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno de él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, el antiguo pacto tenían que sacrificar animales todos los días para obtener el perdón, porque los hombres todos los días violamos normas. Entonces, todos los días tenían que sacrificar animales para la familia. Pero un solo sacrificio, hecho por un solo hombre perfecto, que no cometió pecado, y es la sangre preciosa de Cristo, fue ofrecida una vez y para siempre, para limpiar de una vez y por todas a todos los hombres y mujeres. No importa el pecado, no hay categoría. Dios, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todas las faltas, los pecados. Por eso dice San Juan: hijos míos, hijitos, no pequéis. O sea, tenemos que huirle al pecado. Después que somos nuevas criaturas, no podemos decir, bueno, pero es que la sangre, la carne es débil. No, nosotros somos nuevas criaturas. No pequemos. Tratemos de huirle al pecado. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo.
y no excluye a nadie. Entonces tenemos que tener presente, hermanos, que Dios hizo dos pactos con el hombre. El antiguo pacto, que está en el Antiguo Testamento y contiene leyes, que algunas contienen la pena capital, o sea, la pena de muerte en el Antiguo Testamento. Esas leyes no son para nosotros ahora. Que nadie venga a querer decir, bueno, tenemos que guardar el sábado. Dios estableció esa ley para los judíos y sin embargo ellos no lo cumplieron. O sea, el nuevo pacto, que es el nuevo, está contenido en el Nuevo Testamento, allí encontramos el sacrificio de Cristo, los mandamientos de Cristo, el establecimiento de la iglesia, y cada primer día de la semana recordamos ese sacrificio perfecto en los elementos de la comunión. Con el pan, recordando el cuerpo de Cristo, con el jugo de la vid, nosotros recordamos, conmemoramos el sacrificio perfecto que Cristo hizo con nosotros. Entonces, amados hermanos, debemos estar muy claros en estas cosas, y esto lo podemos conseguir escudriñando cada día las Escrituras. No podemos dejarnos engañar con nadie. Hoy tenemos en el Nuevo Testamento los mandamientos de Cristo. El Antiguo Testamento es palabra de Dios también. No vamos a decir, tenemos que estudiarlo. Y allí las promesas de Dios dadas al pueblo de Israel son para nosotros también, si nosotros las cumplimos. Solamente que estas leyes establecidas allí para Israel no son para nosotros. Pero todas esas promesas de bendición, de estar con su pueblo, porque el pueblo de Dios, el Israel de Dios, ¿cuál es hoy? Es la iglesia. Nosotros somos el Israel de Dios, el pueblo de Dios, ese pueblo santo. Entonces todas esas promesas son para su pueblo y nosotros somos su pueblo. Entonces debemos creer esa promesa y estudiar el Antiguo Testamento también. Solamente entender que todas esas leyes que están allí no son para nosotros. Y esas leyes no están vigentes ni aún para el pueblo de Israel. Que Dios bendiga cada día a cada uno de nosotros y que cada día escudriñemos las Escrituras. Y esto fue exactamente para refrescar nuestras mentes y que cada día estemos más preparados para vivir la vida cristiana. Vamos a dar a nuestro hermano que tiene la